El acoso sexual es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación con promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de los contextos jurídicos, el acoso sexual es ilegal. Este es un término que data de los años 70 y se refiere al hostigamiento sexual con conductas castigadas que violan la integridad y la libertad psicosexual de las personas. Ambas consisten en insinuaciones o comportamientos verbales o físicos de índole sexual, indeseadas por quien las recibe. Un estudio encontró que el 86% de las mujeres encuestadas habían sido objeto de acoso o violencia en público, y lo que es más preocupante, el 84% informó que había sido acosado sexualmente por la policía. En lo que respecta a nuestro país, son alrededor de entre 8 y 9 mujeres de cada 10 las que sufren de acoso sexual. El 66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos un acto de violencia en su vida, y en promedio se producen 600,000 delitos sexuales por año en México, que se ubica en el cuarto lugar de riesgo de violencia sexual contra las mujeres. Sin embargo, este es un fenómeno que ataca a cualquier tipo de persona, pues hombres, mujeres, niños o ancianos pueden ser víctimas del mismo. Mitad de semana y voy a presentar a los panelistas invitados. Ya estuvieron con nosotros aquí la semana pasada, pero quedaron algunas dudas y sobre todo usted, parte del público que envió preguntas. Sígalo haciendo en redes sociales, participe con nosotros, que aquí vamos a responder con los especialistas. Está con nosotros Berta Vázquez, ella es experta en violencia sexual. Bienvenida, Berta, de nueva cuenta. La psicóloga también, Tania Gordillo, bienvenida. Está Marco Chávez, nuestro doctor en Derecho, abogado. Y está también el licenciado Rogelio Pérez, él es director en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar el tema de nueva cuenta, acoso sexual. Ya aprendimos que una cosa es abuso sexual, otra cosa es acoso sexual. Ya cuando hay tocamientos es cuando es un abuso, ¿verdad? Sí. El abuso sexual es ir más allá de la presión y del hostigamiento, es ya directamente irnos a los tocamientos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se da en el centro de trabajo, por ejemplo, el acoso por parte de un jefe, de un superior? Por ejemplo, el Código Penal de la Ciudad de México señala el acoso sexual con una penalidad, y cuando hay razones de docencia, religiosos, domésticos o de subordinación, se agrava, que es lo que conocemos como hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque tienes el temor fundado, hombres o mujeres por igual, pueden tener el temor fundado que haya alguna represalia para esa fuente de trabajo o para esa relación. Pasa mucho de maestros a alumnas, también, sobre todo, así es. Pero también me imagino que se da el caso contrario, ¿no? También. Maestros, alumnas, pero también maestras a alumnos. Sí, si le quitamos el componente hombre-mujer, lo único que tenemos que darnos cuenta es que el acoso sexual es una expresión de violencia y siempre va a estar el que somete, el que tiene el poder dentro si está dentro de un trabajo, pues hay jerarquías, ¿no? Y entonces estas personas que acosan hacen abuso del poder para poder entonces generar intimidación, coerción, coacción frente a los que están acosando, para que entonces puedan satisfacer las necesidades sexuales del acosador. Pero qué difícil, porque si bien las estadísticas arrojan que un gran número de mujeres están sufriendo de acoso, el hombre no denuncia por temor a por esta cuestión de hacer ¿Le ha pasado a usted, abogado, que defienda a un hombre? Real. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Sí, claro, con alumnas también. ¿Pero que acosan al maestro? Digo, unas guapas, otras feas, pero sí ya han sucedido. Pero acosadoras. Yo creo que lo delicado del tema del acoso es justamente eso, que como no hay una expresión física tácita, o sea, no estamos hablando de tocamientos ni nada, sino de la intención de la otra persona de conquistar o invitar sexualmente a algo, hombres o mujeres, la línea es muy delgada entre si es acoso, si es una conquista torpe. Y yo que regresé a ese tema porque parece que yo lo estaba defendiendo en el programa pasado y no en realidad. Lo que yo quería hacer es contextualizar, porque dos documentos importantes de manifiestos como el de las francesas o uno de las españolas en este 8 de marzo, que dice no somos víctimas, no en este contexto, porque el acoso tiene el componente de insistencia. Si yo te digo no gracias, ya no hay acoso. Si él sigue insistiendo, entonces hay acoso. Eso sería importante cuando hablamos de los mensajes. O sea, si yo dejo una puerta abierta, como que no digo ni no ni sí, ahí no es acoso.
Pero ahí sí estaríamos poniendo el ojo a que tú hiciste mal. No, me refiero a cuando es pues insistente y casi forzado el intento y es que ahí está el de problema, que luego las autoridades dicen, pero pues usted dijo que sí. Bueno, pon tú que una mujer dijo, sí quiero salir contigo, pero si después ya no quiso. Sí, eso, por ejemplo. No, como le dijiste que sí, ya te fregas. No, incluso podrías decir sí al acto sexual y en casa de alguien decir, no, ya no quiero, y eso no obliga a que sí pase. Claro. Tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos con este tema. Opine usted acerca del acoso sexual en redes sociales, estamos esperando. Ya estamos de regreso, es un tema muy serio, sin embargo en la pausa comercial estamos platicando de otros temas, pero el acoso sexual se da, y se da no solamente en el metro, en el centro de trabajo, se da en los planteles educativos, se da en múltiples formas e incluso entre integrantes de una misma familia puede ser. Pues en la misma escuela, en las mismas escuelas, los chavitos de prepa hasta secundaria, como lo ven en su casa, también, porque hice teatro para escuelas mucho tiempo y justamente estábamos haciendo una obra de teatro de eso, ¿no? Entonces, vas al Estado de México y los papás y los chavitos tienen muchas dudas y tienen muchas situaciones de la educación desde su casa. ¿Y por qué hacen ese tipo de cosas? O sea, pueden denunciar si el primo está acosando a la prima y le dice, oye mamá, vamos a denunciar a mi primo, ¿eso legalmente se puede? Hay que recordar una cosa, y eso creo que desde el programa pasado quedó claro, para que haya acoso, tiene que ser acoso sexual, tiene que estar descrito por la ley y tiene que haber favores sexuales o conductas de tipo sexual. Bueno, pero es que hay papás, o sea, hay papás que abusan de sus propios hijos. Claro, abuso sexual. O sea, ¿y tú cómo anuncias como hijo, cómo anuncias un abuso de tu papá? Bueno, hay un estadístico que platicábamos con la psicóloga antes de entrar al aire y era, de cada 10 asuntos de naturaleza sexual, 9 está involucrado un amigo o un familiar, porque tienen el acceso directo. Eso es lo que decimos de las estadísticas, que parece que lo revisamos igualito, ¿verdad? Porque el año pasado el Colmex hizo esta estadística que el primer lugar de donde se presenta el acoso sexual es en la calle, el segundo es la casa, la tercera es el aula o la escuela, ¿no? Entonces, ahora, hemos escuchado testimonios de personas que han sido abusadas o acosadas sexualmente, que de niños como que bloquean esa parte, como que lo llevan a un lugar de la mente donde lo olvidan, pero de pronto empiezan a surgir estos recuerdos y es cuando denuncian. De hecho, por lo regular, las personalidades límite o los trastornos límites de personalidad tienen como indicios que entre los 7 y los 9 años ocurre violencia familiar y entonces ellos bloquean la zona de la empatía y van a seguir replicando la violencia porque para ellos fue normal. Recordemos que por lo que uno ve en casa, un poco haciendo énfasis en lo que él decía, va a ser normal y también eso es delicado. Regresando al acoso, si aprendimos que malamente, o sea, no estoy diciendo, pero si en casa se aprende que mi no es un sí o que hay que insistir y así se consiguen las cosas, pues creces pensando que tienes que insistir aunque alguien te está diciendo que no y eso ya es acosar y eso está aprendido. Tiene un carácter no solamente de género, sino de una violencia aprendida en casa. Tendríamos entonces que reformar de alguna manera la manera en que se está educando la a los educación, niños en nuestro país, ¿no? Totalmente. Y los maestros sobre todo, porque los maestros tenemos algunos que, mi respeto y todo, pero tienen 60, 70 años y siguen con una idea diferente, digamos, a lo nuevo, a lo que está ahorita, a lo que se está viviendo y no educan a los niños de una manera como ya lo requiere la sociedad la ley actualmente, se va transformando en el tiempo. Claro. No es la misma ley hoy que hace 20 años, ¿no? Claro. y que decíamos el programa pasado que es cultural, ¿no? Entonces hay que trabajar también en eso culturalmente, desde también las aulas, las escuelas, porque, bueno, también lo que decíamos el programa pasado, de que esto no es una broma, no es un chiste, no es una coquetería, ¿no? mal hecho, sino realmente sí es una actividad, una mala práctica que puede llegar hasta estos delitos y que hay igualdad entre hombre y mujer. Entonces, yo hago el llamado a la cultura de la denuncia, porque es lo que decíamos, ¿no? La vez pasada, ¿no? Es que se quiso tomar la foto, es que me hizo así, lo otro tal, pero los hombres también que la cultura de la denuncia, porque el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos son iguales ante la ley, ¿no? A ver, yo me siento acosada. ¿Cuál es el primer paso? ¿A dónde acudo, licenciado? En el caso del acoso, que hubiera el acoso sexual, como dice la ley, que son favores sexuales o conductas sexuales lascivas, se puede denunciar en ese momento en la Fiscalía de Delitos Sexuales, inclusive son atendidos por una persona del mismo sexo. Si va una mujer,
es atendida por una Ministerio No me Público van a mujer, revictimizar. no te van a revictimizar, y una psicóloga mujer también. Y yo también lo que compartiría es que, así como estás invitando tú a la denuncia penal, ¿no? También es invitar a la denuncia social, ¿no? Que rompamos el silencio, porque creo que esa parte es muy, muy importante, y debemos de entender que el acoso sexual es un ejercicio de poder, de control, de sometimiento, en el que yo voy a poder establecer mi supremacía, ¿no? Como hombre, como mujer que tiene un puesto de poder, ¿no? Y eso es lo que realmente hay que invitar a que la gente rompa el silencio, porque esto va generando que también las otras personas digan, yo también lo he vivido, a mí también me ha pasado, y entonces vas haciendo comunidad. Claro. Y aparte esa es la forma de combatir la violencia del otro, sexual. la inhibe, porque antes de llegar a dónde vamos a ir, si yo me siento acosada, es poder decir, porque en este contexto, insisto, sí tengo voz. O sea, afortunadamente nosotras vivimos en un contexto en donde tenemos voz y fuerza. Yo estoy muy preocupada con esta situación de victimización de la mujer, porque la victimización paraliza, entonces nos quita la fuerza que hemos conseguido durante muchos años. Entonces, si tú me acosas, yo tengo que alzar la voz y decir, no, no quiero. Y fuerte, para que no se lo vayas a hacer a la compañera ni a la otra. Es lo primerito que tenemos que hacer, sentir ese poder de a de veras. Pero ¿qué va a pasar con estos sujetos? Bueno, Lo que yo quiero saber es, se comprobó que me está acosando, ¿qué le va a pasar a él? Nada más lo van a quitar de cargo porque es un violador en potencia, ¿no? Penas privativas de libertad están establecidas en el Código Penal. Y lo importante de las penas, ¿para qué son las penas? Las penas no son para castigar a nadie. Las penas son para inhibir que se vuelva a cometer en un círculo determinado y en un momento determinado. Para eso son las penas en el derecho penal. Pero no hay una enfermedad mental ahí, si ya eres acosador. Se debe dar un tratamiento, ¿no? Bueno, si ya tienes también una recurrencia y que incluso has cometido otros actos de violencia, no nada más como acosador. Serás reincidente inclusive. Sí, yo me imagino que tiene que haber forma de que los alejen a determinados medidas metros. De protección, como decía, medidas de protección. restricción. Porque ahí sí se vuelven una amenaza, ¿no? Como decíamos, aparte, qué miedo, de verdad. Ahí, hablando de poder o de victimización, pues nosotros podemos tener una conciencia como mujeres adultas, pero ¿y las niñas? O sea, hay una edad en la que el acosador te pone en una situación totalmente torturante psicológicamente. O sea, que a ti te digan algo en la calle te aniquila. Sí, estoy de acuerdo. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Acoso sexual. La próxima semana continúa el debate. El miércoles, ya lo sabe. Vamos a una pausa comercial. Volvemos.